ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Sean bienvenidos a La Guajolota Sabe Chido. El día de hoy, como han visto en los capítulos anteriores, el set de conductores es bastante variado. Creo que ahora los únicos que nos hemos mantenido firmes en conducir este proyecto hacia algún lugar hemos sido Karen y yo. Y ya parecemos banda de grupo emo que cambia 10,000 veces de integrantes. Claro que sí. Entonces, como nada en esta situación se asemeja a una realidad estable, decidimos que esta vez vamos a hablar de realidad y mi cámara está toda inclinada y el gato pasó por atrás. ¿Ven cómo si era un para hablar de realidad? Entonces, Karen, como siempre, nos tiene una anécdota pertinente para el tema. Ok. Ok. Bueno, pues me dijo Mau, ¿por qué no cuentas de algo paranormal? Cosas así, ¿no? Y bueno, pues voy a hablar de lo paranormal. Espero que todos tengan experiencias así y crean en esto, porque si no voy a ver muy tonta hablando de estas cosas yo sola. Aquí en la casa donde estoy, y es el oscurito que sí pasa, que estas son cosas reales. O sea, yo lo he visto, yo lo he escuchado. Es de 2 pisos. Hace un tiempo yo tenía mis muñecas, como los que ya han visto, tengo muchas muñecas, de las artesanales, muchas son viejitas, muchas las he rescatado. Tengo una Lupita que tiene como 100 años ya, y la rescaté de un bazar que ya estaba ahí toda tirada, la rescaté. Y las tenía arriba, no arrancadas, pero así como en un cajón y en un mueble así, ¿no? Sin sacudir ni nada, no estaban ahí arriba. Y todo el tiempo escuchaba ruidos allá arriba, cuando estaba sola, que los niños se van con su papá a veces, escuchaba ruidos, y una vez quise asomar, me dije, voy a asomar a ver qué es, porque pues, dije, ya no me gusta eso, de siempre hay ruidos y así. Y cuando iba a subir las escaleras, se los prometo, en serio, se los prometo que sí pasó, un lápiz venía rodando por las escaleras, rodó un lápiz, y no, hombre, pues ya no quise subir, me dio un montón de miedo, ya no quise subir. Y como esas cosas, muchas más han pasado en esta casa. Todo el tiempo se oyen. Hace unos días me subí a doblar ropa ahí arriba, porque arriba tenemos nuestra ropa con el de los niños. Y me subí a doblar ropa. Y yo estaba escuchando que golpeaban el vidrio de la ventana. Y yo dije, va a ser mi niño que viene a estar molestando, ¿no? Y lo regañé. Y no me contestó. Dije, no, ese no es mi niño. Y yo seguía doblando ropa y seguía escuchando que tocaban el vidrio de la ventana. Y al final pues me dio miedo y le dije al niño, papi, ven por mí, porque yo no quiero estar aquí arriba. Y me daba miedo moverme yo sola del cuarto. Hasta que él subió por mí, nos bajamos juntos y fue como, ¿qué mami? ¿Qué pasó? Le digo, no, nada, papi, no pasa nada. Y pues yo creo que él me vio con miedo porque pues sí me asusté eso. Y así como esas cosas, pues todo el tiempo están pasando esas cosas que mucha gente no va a creer seguramente, van a decir, una vez lo conté en el grupo de WhatsApp en el que estamos, con los de qué fue de ellos, y me decían, no, que es tu imaginación, o seguramente tu periodo, y ya estás alucinando, y no pasa nada, ¿no? Pero, no sé, una parte de mí dice que tal vez sí, porque yo pienso mucho en Lupita, en la muñeca que les digo, ¿no? Entonces es una muñeca que tiene 100 años, no sé en qué manos estuvo, no sé en qué casa, no sé con qué personas, y yo soy mucho de creer como en las energías, ¿no? Como en la vibra. Tal vez esta muñequita sí tenga algo de esas personas, ¿no? Sí agarró algo, y todas las demás, porque hay muchas viejitas que tengo ahí. Tengo un payasito, un títere que está bien, que es un payasito que le da miedo a los niños, porque dicen que parece que siempre está como sonriéndoles así como de miedo. Y también lo rescaté de un bazar a él no sé cuántos años tenga, pero también es rescatado. Entonces como que sí, pienso más que pensar como que es algo demoníaco o algo malo, porque no le tengo miedo como a esas cosas, no me da miedo lo malo, me hace pensar que son como vibras de personas pasadas. O sea, es lo que yo quiero pensar y es lo que pienso. Así que, pues no sé qué opinan ustedes, no sé ustedes en qué crean, vamos a rezar otra vez en lo de la fe. ¿Ustedes creen que sí haya demonios en mi casa? O
yo no creo en los demonios, o sea, no creo que sean algo malo. No creo que tantas cosas que tienen que ser los demonios, no creo que tengan tiempo para venir a estarme molestando y andar poseyendo muñecas. Yo siento como que son más como de vibras y cosas así. Y pues quiero saber sus opiniones y las opiniones de los que me escuchan. Si alguien pues quiere comentar algo al respecto, no sabe qué está pasando en mi casa, o quieren mandarme a Badía a que me haga una limpia, pues mándenme a Badía. Yo sí lo respeto. Yo creo que Pues, sí, ¿verdad? yo creo que sí depende como de cada persona, ¿no? Bueno, por ejemplo, a mí de chiquita sí me llevaron a hacer varias limpias porque decían que yo veía, bueno, en la casa de mis abuelitos se las regaló un señor y ese señor había morido, ay Dios, había muerto. Bastante siempre le añade oro a esto. Bueno, mi mamá decía que la persona que les había regalado la casa a mis abuelitos había muerto en un incendio. Entonces, yo y otro primo, bueno, en la casa de mi abuelita vivíamos muchas personas. Yo y otro primo íbamos a jugar al que era, le decíamos el cuarto de las ratas, y luego sentíamos como que nos quemaban las manos. Pues el chiste es que hicieron una limpia, tanto a mi primo como a mí y como a la casa, para que nosotros dejáramos de ver al Señor y pues ya, santo remedio, pero yo no sé por qué a mí me pasaban como cosas así. Y justo ahorita lo que mencionaba Karen como de em, cosas paranormales y que entrando como en lo de la realidad, yo tengo un recuerdo muy vivo de que yo veía que los juguetes empezaban a reír de mí. O sea, dice mamá que en esa ocasión, o sea, yo lo recuerdo de una manera, mi mamá lo recuerda de otra. Para mí, mi realidad en ese momento era que los juguetes, o sea, yo veía clarito cómo los juguetes se reían de mí y que así, recuerdo ver a una muñeca, ver así hasta como burlarse de mí. Dice mamá que tenía mucha temperatura, o sea, que me estaban poniendo como alcohol, o sea, alcohol aquí, que olía el alcohol, porque estaba muy inquieta, que tenía mucha calentura y empezaba yo a decir esto, que los juguetes se estaban burlando de mí. Entonces, pues ahí entró como entra la realidad que mi mamá tiene de que pues yo estaba cayendo en las alucinaciones y de que yo tengo unos recuerdos muy vividos de ver a los muñecos reírse de mí. Y por otro lado, yo quería como hablar como de la realidad, pero, o sea, sí en las relaciones, pero no en las relaciones meramente de pareja. A veces, creo que muchas veces nos toca como entrar a distintas realidades. O sea, por ejemplo, me acuerdo que en una Navidad yo quería mucho, mucho, mucho una chamarra. O sea, para mí mi prioridad era tener esa chamarra. Y yo decía, pues, ay, o sea, mi mamá tiene una tarjeta de la cual saca dinero porque yo no tenía el concepto de trabajo. Y yo quería mucho esa chamarra y me acuerdo que me la compró mi mamá y ese día regresamos y nos asaltaron. Entonces, para mí cambió como la prioridad de lo que quería por o sea, por lo que realmente importaba. Ay, ya me desmayé. Perdón. Por lo que realmente importaba. Em, o sea, me puso en perspectiva como bastantes cosas. Y, em, o sea, en esa misma Navidad, sí, en esa misma Navidad, recuerdo que tenía una amiga que, pues, no sé, como que no tenía muchas cosas, pero yo no, o sea, como yo sabía que mi mamá tenía una tarjeta que daba dinero, yo le decía como de, pues dile a tu mamá que agarre, agarre esta tarjeta mágica que da dinero.
Y esa, o sea, creo que la realidad que tenemos como de chiquitos a grandes, de clases a clases, o sea, también me parece como interesante de tomar. ¿O ustedes cómo ven? Yo quería hablar. Ay, bueno, me presento, soy Jessica, porque estoy aquí como nada más. Bueno, primero de la anécdota que nos contó Emi- Ani, perdón. Perdón, soy nueva, no me regañe. Yo creo que mucho de la realidad que percibimos y así, como que primero la podemos notar por nuestros sentidos, ¿no? O sea, lo de afuera, ¿no? Si algo es caliente o algo frío, si una bebida es caliente o algo frío, pues la tocas o con la lengua, o sea, a partir de los sentidos es como nosotros vamos, descubriendo el mundo, ¿no? Pero también me he puesto a pensar mucho en que pues nuestros sentidos tienen un rango de percibir eso, ¿no? Entonces, yo también creo que hay cosas que nuestros sentidos pues no nos permiten ver o no nos permiten saber que existe, ¿no? Porque tan solo con la vista, ¿no? Por ejemplo, los perros que tienen otro rango de visión, pues ahí nosotros ya estamos incapaces de ver lo que ellos ven o de lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que estamos muy limitados en ese aspecto, ¿no? Yo también soy mucho de creer como en las vibras o en lo que está pasando porque igual como seres humanos tampoco creo que solo seamos el cuerpo que está aquí y ya, ¿no? O sea, creo que sí hay otra cosa que nos compone, no solamente nuestro cuerpo, ¿no? Y también estaba pensando en lo que decían de la infancia, ¿no? A mí también me tocó algo así como lo del dinero, que yo veía la televisión y le cuento a Mauricio que a veces yo veía la tele y veía, no sé, los muñecos que pasaban, ya ves que ponen muchos anuncios en la televisión cuando es Navidad o así. Entonces yo veía las Barbies o cosas así, pero como, no sé, yo nunca había visto como a alguien que le compraran algo que pasaban en la televisión, yo sentía que eso era una realidad como alterna o algo así, porque yo soy de un pueblito y entonces ahí, pues si te regalan es como algo muy sencillo o así, ¿no? No te regalan algo que pasa en la tele. Entonces para mí era algo pues como de otro lugar, de otro mundo, casi casi, ¿no? Y que también les quería, es que iba anotando aquí lo que me parecía interesante, les quería contar como justo que la realidad yo creo que tiene que ver mucho con el sujeto, ¿no? O sea, si eres un niño o si eres un adolescente o todo lo que tú percibes de afuera también tiene que ver mucho con quién eres tú, ¿no? O sea, hablando como esto de la infancia que nosotros teníamos un desconocimiento tal vez de que pues el dinero no llegaba así porque sí, o esto que hablábamos sobre los sentidos, o como también cómo percibimos la realidad o los contextos. Creo que mm, tiene que ver mucho con quiénes somos y en el lugar en el que estamos, ¿no? En la cultura en el que estamos, eh, en nuestro grupo social. No sé, creo que ya me explayé demasiado, pero me vinieron muchas ideas a la mente de lo que estaban platicando. Yo, primero que nada, creo que si hay algo que jamás coleccionaría en la vida son muñecas. No lo haría. Justamente porque sé que, o sea, aunque no pasara realmente nada, aunque viviera en una casa donde nunca ha muerto absolutamente nadie ni nada, yo sé que las muñecas se moverían por el mero hecho de que estoy seguro que se van a mover. Entonces, no, no coleccionaría muñecas. Y sí, yo también creo lo que dice Jesse de que no somos capaces de ver todo lo que hay. Porque, por ejemplo, los perros ven menos, ¿no? Pero los pájaros
normalmente tienen una visión mucho más amplia de frecuencias de colores que nosotros ni siquiera podemos, pues, considerar, ¿no? La existencia de esos colores. Esa muñeca se ve justamente como el tipo de muñeca que yo no tendría. Esa Lupita tiene más de 100 años en la Tierra existiendo. Y como todos tienen a su pareja al lado, pues digo otra Lupita que esté conmigo hoy aquí acompañándome. Yo la saludo porque yo no tengo idea si se vaya a sentir ofendida si no la saludo. Sí, mejor, ¿eh? Saluden a Lupita. Aparte ya es una señora de edad. Sí, ya está. Ya sus caderas ya muestran cierta edad. Está en el perfecto estado, se ve súper bonita. Se ve que las cuidan un poco. Sí, Sí se ve que la has cuidado un montón. vayamos. Sí, mucho. La encontré toda... Bueno, de hecho no tiene un arete. Ven, aquí está su aretito. Y la encontré, le falta un arete, pero... Pues así se ve más moderna ahorita, para la época. Lo que dijo Mau fue como si tuvieras esos elfos que estuvieron de moda, que decían como de no les puedes tocar si ellos no quieren y hay que, o sea, que los tenías como que llevar a todos lados porque se enojaban. Es que, fíjate que yo Sí, soy muy otaku, o sea, quizás sí se me nota, bueno, o no lo sé, pero yo como que me clavé mucho en la secundaria con la cultura asiática, más que el anime y así, porque realmente ni siquiera he visto tantos animes, sino como con la cultura, y a mí me llama mucho el shintoísmo. Y la traducción literal hacia acá sería como que tienen muchos dioses, pero en realidad es más como que todo tiene un espíritu y entonces todo lo que tiene un espíritu como que te merece cierto respeto, pero allá pues hay espíritus de las tostadoras y espíritus del bosque y espíritus de las flores y del agua, o sea, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces básicamente como que mi idea es que pues yo no tengo la certeza de que un objeto inanimado no tenga espíritu solo porque está inanimado. O sea, el hecho de que no se pueda mover en la misma velocidad de una planta que yo no implica que no tenga vida o no tenga un espíritu, ¿no? Y de hecho, pues hay muchas plantas que sí se mueven, que tienes una cámara grabándolas y se ve cómo se mueven, ¿no? Entonces, como que siento que el hablar de la realidad lo que nos lleva es a cuestionar las certezas con las que aceptamos la realidad, ¿no? Porque justo eso, hay muchas cosas que simple y sencillamente decimos, ay, no, eso no pasa y ya, lo que decía Annie, ¿no? De que la gente luego no cree y dice que son como tus ideas y así. Y pues yo creo que muy aparte de lo que creas, pues la realidad está en la que tú percibes y la que está afuera, ¿no? Y las dos existen en paralelo. Entonces, pues que tú no percibas lo que otros están percibiendo no significa que no sea real. Y también me acordé con lo que dijo Vanessa de una vez cuando estaba chiquito que me dio, bueno, yo tuve principios de asma y en uno como de las primeras crisis que tuve, como que una combinación de medicamentos que me dieron me hizo alucinar y yo veía así que se me subían arañas al cuerpo. Y me acuerdo así clarito cómo veía y sentía las arañas en el cuerpo, pero pues no eran reales, ¿no? Y en ese momento pues yo no podía diferenciar de lo que estaba pasando y lo que estaba sintiendo, porque yo sentía las arañas y las veía y así. Entonces, pues ese tipo de momentos creo que te hacen cuestionar realmente qué tanto de la realidad aceptamos que es real porque otras personas nos dicen que es real, ¿no? Como por ejemplo el dinero o cosas así. Yo me quedé pensando, como en esto, no sé, bueno, lo diré así como lo pensé, ¿no? De lo que hizo alucinar a Mauricio, o sea, que un medicamento, o sea, como las drogas también alteran la percepción de lo real. Y no necesariamente, o sea, bueno, no quiero polemizar el tema si es bueno o es malo, pero como hay un gran espectro de como
de posibles realidades, ¿no? O sea, o cómo puedes estar más, como enfocado, no sé, en ver otras cosas. Para describirlo. Ah, no. He visto muchos Agárralo. Netflix de la gente que se va a hacer como a Latinoamérica su viaje de ayahuasca y es todo un Porque la proceso ritual pantalla de donde tratan de hacer como una búsqueda de quiénes son y así, ¿no? Pero que la gente como que dice, no, pues esto sí me ayudó mucho como a hacer introspección o para entender cosas que pues habían estado ahí atoradas y no habían podido resolverse o como para poder encontrar y solucionar, ¿no? Cosas, ¿no? Entonces a mí también, o sea, ya ahora se ha tomado como un método de pues como terapéutico y todos esos procesos a mí me generan mucha curiosidad, ¿no? ¿Cuántas personas ya han pasado por ahí y han dicho, sí, o sea, pasa algo y te encuentras como en un estado donde puedes como, como mirar más cosas, como estar más absorbente a lo que está afuera de ti, ¿no? Lo que está pasando en general, ¿no? Entonces, a mí eso me genera mucha curiosidad. Yo he saciado esa Estaba curiosidad. pensando lo que... Yo estaba pensando lo que dijo hace rato Jessica, cuando, bueno, mencionaste algo como de nuestra realidad depende mucho de como las personas con las que estamos, como el círculo, algo así, ¿no? Y me acordé de algo, pues, que tiene que ver con eso. Cuando estaba chiquita, yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Cuando yo estaba chiquita, no recuerdo la edad, yo también, veía cosas, ¿no? Que en las paredes, que arañas, serpientes y sombras. Yo le decía a mi papá, pues, que yo tenía mucho miedo porque veía esos animales arriba. La casa de mis papás es de madera y el tronco que sostiene como la lámina, pues, también era de madera, algo grueso. Yo veía arañas que caían de ahí, pero eran arañas enormes, eran serpientes, veía sombras, veía hombres atrás de las puertas. Y mi papá con mi abuelito. Mi papá, como recordarles, mi papá ahorita es pastor mormón, ¿no? Hace tiempo no estaba metido en eso. Entonces, ya, perdón. Entonces, en ese tiempo, pues yo le contaba a mi papá le contaba a mi abuelito, y dice mi abuelito, no, es que cuando yo era joven, una bruja, me hizo algo, y pues está pasando como generación en generación, de primero tú, ahora tu hija, tenemos que ir vamos a ir con un tío que es brujo. Me llevaron a mi chiquita, iba yo, el tío, mi abuelo, mi papá, a un panteón. Hicieron no hizo ritual según para curarme de esas cosas, ¿verdad? No digo según porque sí dejó de pasar. Hace un tiempo mi niño más chico empezó con lo mismo, como a ver cosas, y le dije a mi papá, pues dije, bueno, le voy a contar porque a lo mejor tiene algo que ver con lo que pasó en el pasado. Pero ahora como mi papá está como metido en esas cosas de la iglesia y él ya no cree en nada de eso, me dijo, ay, no le hagas caso, está chiquito, al rato se le pasa. Yo como, ay, ok, yo esperaba otra respuesta, quería tu apoyo porque pues yo les digo, yo sí creía en esto y estaba consciente de que no, pues vamos a hacer algo para el niño, no sé, ¿no? No, no le hagas caso, hombre, ya se le va a pasar solito, vas a ver. Y fue como, ok. Entonces yo me quedé pensando en lo que dijo Jessica, ¿no? Que a veces nuestras realidades pues depende mucho de las personas que nos rodean o de las nuevas creencias que podamos tener. Pues mi papá dejó de creer en todo eso y para él ahorita lo que el niño haga o vea o lo que yo le cuente que yo veo o escucho aquí en la casa es como, ay, estás loca, hombre. Son cosas de tu mente. Y pues sí. Yo creo que sí, porque, bueno, por ejemplo, no estoy como tan devota a lo de la religión de cualquiera, pero, o sea, me acuerdo que creo que cuando o estaba estudiando catecismo, decían que o sea, como una de las muertes para no entrar al cielo o algo así era el suicidio o una muerte como abrupta, algo así. Entonces yo me acuerdo que tenía muchísimo miedo de que me atropellaran o que alguien me matara. Yo decía, no, 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 por favor. O sea, eso no va a ser mi culpa y aún así no voy a entrar al cielo.
Pero, o sea, pero es un miedo aprendido, no nada más porque yo quise tenerlo. No sé si todavía tengamos miedos que no sean aprendidos. Qué buena pregunta. Oye, Sí. Me acordé de mi infancia, pinche flashback así como de, no mames, sí es cierto. Sí, mi mamá es mucho así de, bueno, cuando éramos chiquitas nos hacía como de, no, va a venir no sé qué y no sé cuál, ¿no? Y así. Ahorita mi sobrinito lo dice, no, el gallo, es que la asustan con un gallo y, y el gallo ni le hace nada, ¿no? Y sí, igual a mí, algo muy chistoso que se van a burlar de mí, pero yo creo que no me gustaba mucho tomar las medicinas y mi mamá me decía, no, si no te las tomas rápido, te van a explotar en la garganta o en la boca. Y yo, no, 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 y ya me la tomaba así súper rápido y ya después cuando crecí me di cuenta que eso no pasaba. Y yo como de, me engaño. eso sí Como el está meme muy del payaso, ¿no? ¿A qué edad creen ustedes que es cuando ya sabemos como la diferencia entre la realidad o no? O sea, yo veo a mis niños, por ejemplo, al pequeño que tiene 5 años, y todavía vemos, porque júzguenme de mala madre, pero veo películas de terror con ellos, y de las más sangrientas que se pueden imaginar. Y nos gustan, con el chiquito nos gustan muchas películas de terror. Vimos Holocausto Caníbal juntos. No, bueno, con mi niño, el de 5 años. No, o sea, yo no lo Es que dije. alguien dijo con el chiquito. Porque, o sea, todavía de que son niños, al más chiquito es al que pones a ver las películas de miedo. Porque el grande es más miedoso y el chiquito, sí, mamá, hay que verlas. Entonces las hemos visto. Y a veces como, mamá, ¿verdad que eso no es real? Digo, no, papi, eso no es real, son actores, esa señora, esa chava está viva, nadie la mató, nadie le cortó el cuello. Entonces, ¿a qué edad es cuando ya puedes... ¿A qué edad es cuando ya puedes saber la diferencia entre lo que es real y no es real? Yo me he puesto a pensar mucho en eso y yo a veces siento que es como, o sea, no la edad, sino como lo solo que esté, o sea, no solo de soledad, sino que en por ejemplo, en un cuarto, lo más solo que tú estés, distingues como lo que es real para ti. Por ejemplo, eso que dices de tu niño, a lo mejor, no sé, hay algún amiguito suyo que también haya visto la misma película y le diga, no, es que yo entré al baño y se me apareció tal. Y uno empieza, o sea, y a lo mejor otro amiguito dijo lo mismo, entonces uno empieza a pensar como de, ¿y si yo también lo puedo ver, si yo puedo ver lo mismo que ellos vieron? Entonces te empiezas como a autosugestionar y a creer que viste lo mismo que vieron, que vieron tus compañeros, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que a ti te ha pasado, Ani, que cuentas como historias paranormales o tus anécdotas paranormales, estás muy consciente de que eso, o sea, fue como para ti, no te basaste como en alguna otra cosa. No sé si me di a entender. Sí, te entiendo. Es como cuando estábamos chiquitos, ¿no? Porque yo creo que todos de chiquitos vimos la de eso, ¿no? La película. Y todos tenemos miedo como de meternos a bañar. ¿No la viste, Jessica? No, no, yo soy muy miedosa. De niña vi El Exorcista y ya dije, bye, ya no quiero nada más. Y no. De hecho, la última vez vi una película de terror sin querer porque puse Netflix y sí, porque o sea, es que las pinches descripciones de Netflix están todas mal hechas y entonces era como de, no, y que Anita y que su escuela y yo dije, debe ser como de unas chavas que van a la... Una comedia. no, X, ¿no? Entonces ya lo estaba viendo y de pronto empieza una escena donde sale como una muerta de abajo de la cama y yo, no, y ya, le paré y dije, ya no quiero saber nada, no. A mí me dan mucho miedo. De hecho, Mau a veces pone videos como de teorías así de películas y yo, no, quítale, no puedo. Yo soy muy fan de... no solo de las películas de terror, sino más bien como de
las interacciones del sujeto con el cuerpo, porque hubo una época de mi vida en la que consumía mucho contenido de gore y de snuff. O sea, no solamente ficción de violencia, sino violencia real. Pues también en el mismo contexto de esa época, era como la época de Felipe Calderón, y pues fue el punto más alto de la mediatización del narco, ¿no? Me acuerdo que una de las páginas más famosas en México en ese entonces era el Blog del Narco, y en Estados Unidos una de las más famosas también era World Star Hip Hop, y ahí muchas veces ponían ese tipo de videos, ¿no? De gente peleándose en la calle o de... mm, el otro día le estaba platicando a una amiga a Nancy, que me acordé de un video de Brasil donde llega un hombre en un auto, sale del auto y entra a asaltar una farmacia. Y mientras está asaltando la farmacia, llega un ladrón y le roba el auto que dejó estacionado afuera. Y después ambos ladrones fueron detenidos porque alguien detuvo al ladrón del auto y el otro ladrón había ido a denunciar el robo del auto. Y entonces cuando fue a denunciar el robo del auto, en la comisaría se encontró al dueño de la farmacia y al que le robó el auto, a los dos detenidos. Y pues casualmente terminaron los tres en la comisaría, o sea, por, por casualidad, ¿no? Entonces, yo como que lo que me gusta mucho del terror es que te da miedo por distintas razones. O sea, que no siempre el ver una escena le da a todos miedo por la misma razón. Hay gente que se asusta por el mero hecho de que algo salió de la nada. Ajá, hay gente que solo por el sonido. Hay gente que por la imagen, por lo que están viendo en sí. Y hay gente que con películas que no son necesariamente de terror también se asustan. O sea, que hay como cosas que se dejan implícitas en la narrativa del cine que generan más miedo que cosas ultraviolentas, ¿no? Entonces, a mí eso me llama muchísimo la atención porque creo que también depende de la realidad y que el contexto que tiene el sujeto es lo que le permite. Y de lo que preguntabas, yo no creo que haya una edad tampoco, porque, por ejemplo, yo creo que vivir en Latinoamérica es demasiado maravilloso como para desprenderse del pensamiento mágico. Entonces, pues somos adultos que sí, igual y ya no vemos la misma cantidad de cosas que vemos, pero pues no por nada uno de los contenidos más vistos en Latinoamérica y en YouTube es Dross. O sea, tenemos atravesado lo paranormal y en algún momento Tercer Milenio estaba en el mismo grado y los Expedientes Secretos X igual, porque tenemos atravesado la magia y la fantasía y la posibilidad, ¿no? O sea, no solo la Supongo que, esperanza, porque creo que sí dicen mucho como de que Latinoamérica y la esperanza y así, pero creo que más la posibilidad. Supongo que aquí también podemos volver a entrar al tema de fe, ¿no? Porque bueno, o sea, saltar de la posibilidad, también, o sea, tenerle fe a tantas cosas que vemos, por ejemplo, si yo viera muchas películas de fantasmas y que tengo la fe en que eso va a pasar o que eso es real, lo empiezo a creer tanto que yo misma lo puedo crear. Yo sí estoy de acuerdo contigo, pero creo que también cuando la gente que está alrededor de ti te dice que, por ejemplo, que no vas a ser capaz de lograr algo, pues tú también en ese caso también va a pasar. O sea, puede ser que sí o que no, depende de la influencia que estás teniendo y también de quién eres tú. Yo creo que requiere menos como fuerza psíquica, por ponerle algún término, negar las situaciones y por lo tanto hacer que se hagan irreales, que creer en ellas y por lo tanto hacerlas reales. O sea, creo que requiere muchísima más fe y por lo tanto como más potencia psíquica el hacer que algo se vuelva verídico a negarlo. Porque muchas veces, por ejemplo, con los medios, ¿no? Yo lo veo desde la comunicación
Y muchas veces, si un suceso no tiene cobertura mediática, el suceso simple y sencillamente se olvida y es como si no hubiera pasado. Y sin embargo, también tienes revistas como TV Notas o como Quién o como Hola, que toman sucesos totalmente irrelevantes y los convierten en una gran noticia, ¿no? Como que tal o cual güey tuvo tal o cual hija con tal o cual otra persona, ¿no? Entonces, son noticias que realmente son totalmente irrelevantes y las convierten en una gran noticia. Entonces, ahí yo lo que veo también son, dentro del mundo como de lo místico, existen unas criaturas que se llaman tulpas y las tulpas no es una criatura como tal, sino es una descripción de una posibilidad, que es que cuando mucha gente cree en un ser mágico, este es traído a la realidad. O sea, uno de los como que ejemplos comunes hoy en día es la historia de Slenderman, que es una creepypasta que empezó en internet, que es un monstruo que nunca tuvo ninguna conexión con la realidad, nunca tuvo ninguna conexión con alguna tribu, con alguna humanidad, nada. Nació en internet, pero tanta gente empezó a creer al mismo tiempo que gente que no sabía que empezó en internet empezó a subir contenido diciendo que lo habían visto. O sea, gente que no conocía el origen real, que la otra gente sí conocía, empezó a ver y a tener avistamientos, ¿no? Entonces lo que dicen es que posiblemente hayamos traído a la realidad las tulpas, ¿no? Y ahí, no sé si han jugado Randonáutica o saben algo de Randonáutica, pero yo vi en internet una hipótesis que lo que decía es que no es que te mande a lugares donde va a ocurrir el suceso que tú estás pensando, sino que son lugares donde es más sencillo que tú conjures con tu pensamiento lo que quieres que aparezca. Entonces, ahí estaríamos viendo una modificación directa de la realidad a partir de nuestro pensamiento. Bueno, cuando nosotros nos empezamos a conocer y demás, hubo una ocasión, bueno, eran muchas, pero una en especial, él me contó que había tenido como un viaje, digamos como un viaje astral en el que había visto su vida como en una especie de película, en un tubo, No, pero bueno, no es la que bueno, sí fue algo así, pero recuerdo que regresando al tema de consumir sustancias y que te hacen alucinar, recuerdo que esa vez me había comido un cuadro de LSD y ya me habían advertido que era un LSD muy bueno. Y yo dije, no lo creo. Entonces, pues sí me lo comí y Tu novio es vaya de que los estaba bueno. míos. ¿Mandé? Tú eres de los míos. No, pero cuando estaba con el que los vendía, le dije, no, clásico de cualquier dealer que te dice que es muy bueno. Y no, vaya que era demasiado, extremadamente bueno. Entonces, o sea, ni si no eran para mí, eran para un amigo. Y él me dijo, oye, ¿y tienes algo que hacer al rato? Y si lo que llegamos a mi casa, nos comemos uno. Y dije, me parece una muy buena idea. Entonces fue uno y eso eran como las 10 de la noche. Y luego como a las 12 nos comimos otro. Y luego todavía nos comimos un cachito de otro. Entonces los como cuadros, sabritas. como sabritas. Entonces ahí fue donde sí me desprendí regresando así de la realidad. O sea, ya no sabía realmente ya quién era yo. No identificaba ya la realidad de nada, absolutamente de nada. Ya todo era completamente diferente. Ya ni siquiera si me veía yo me podía como reconocer así. Decía, ¿así seré yo o no soy yo? Entonces ya cuando llegó en su punto más alto, porque bueno, después de eso pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces estaba, ¿cómo se llama? Donde te meten cuando te agarran en la calle los policías. En, ¿El torito? en el Torito, estaba en el Torito. Entonces en el Torito yo sentía que estaba como en una jungla y yo veía a todos los que estaban ahí. Luego era un domingo, entonces había muchos borrachos. Y yo sentía que eran así como, no sé, como terroristas o cosas así. Y yo podía ver así como todo el espacio abierto y no sé, o sea, todo, nada que ver, nada que ver. Y en un momento yo sentía que estaba como en una tribu, así como en África, y toda la gente que estaba alrededor de mí, porque yo no me quería sentar, sentía que me estaban quemando y, o sea, yo sentía así literal que me quemaba vivo y me acuerdo que gritaba. Y después como que pasó y ya regresé a la normalidad, o sea, la normalidad de mi trip. Y dije, ¿cómo es que pude sentir tanto dolor si ni siquiera está pasando nada? Y ya volvió otra vez a pasar esto y después,
en un momento sentía que estaba como en un tubo. Sentía que estaba como en un tubo y todos los recuerdos que yo tenía los veía así como en pantallitas chiquitas, girando, girando, girando. Y yo me preguntaba, ¿a qué hora va a acabar esto? Porque en un momento sentí como que me desmayaba. Y cuando me volví a parar, dije, ay, ahorita que despierte ya se habrá acabado esto. Y no se acababa. Entonces yo todo el tiempo sentía que iba a seguir en eso. Y podía ver como cortos de mi vida así repitiéndose. Así muchísimas veces. Hasta que pasaron como otras 3, 4 horas y ya regresé a la normalidad. Pero no sabía si estaba todavía en ese trip o ya había despertado. Y así estuve como un mes. No sabía qué había pasado ya. O sea, si cada que despertaba, no sabía si ya estaba en la realidad o todavía seguía en eso, o si era yo. O no sé, me daba ya miedo salir a la calle porque no sabía qué tan real era eso. Y sí, en el metro me ponía muy nervioso, no sabía si estaba en eso mismo, o si todavía estaba dormido, o si ya me había despertado, o si nunca me había despertado. Hoy no, estuvo muy intenso. Sí, ese viaje. Después de este episodio, muchos nos vamos a querer drogar ya. Yo justo iba a proponer que después tuviéramos un episodio específicamente de las drogas, porque antes de que Jessie tenga como su intervención, yo solamente quería puntualizar que hay un autor que se llama Stanislav Grof y si Albert Hoffman es el padre del LSD, el padrino es Stanislav Grof. Él, pues todos las experimentaciones científicas controladas que se pudieron hacer en ese tiempo, la mayoría las llevó a cabo él en distintos pacientes y con distintas cosas. Entre ellas, se centró en la psicoterapia asistida por LSD. Y hoy en día, pues, hay algunas investigaciones al respecto, pero se hacen con microdosis, ¿no? Pero Grof no se andaba con mamadas y hacía dosis de 300 micras o más, o sea, dosis de un cuadro completo o 2 cuadros completos en forma coloquial y sentarte a tener una sesión asistida de psicoanálisis en el viaje, ¿no? Entonces, eso que dicen pues de la apertura de conciencia a partir de las drogas, es algo que ya la antropología, la psicología, la teología incluso, llevan pues casi que desde el descubrimiento del LSD preguntándose qué es real y qué no es real, ¿no? O sea, qué está pasando en realidad. Y hay un cuento de Lovecraft que me recordó mucho a esa sensación que tuviste después del viaje que se llama Polaris, es un cuento chiquitito donde habla de un hombre que tiene un sueño y en el sueño él sueña que él es un centinela de un ejército alienígena que su obligación es cuidar y avisar cuando vengan los enemigos que están esperando en la guerra. Entonces él lleva como una semana que todos los días empieza a soñar con eso y todos los días está soñando como con la vida del centinela en ese otro planeta hasta que empieza a perder la noción de la realidad y empieza a que ya no sabe quién es él en realidad, si el que está soñando o el que está despierto, hasta que tiene un sueño en el que ve venir a los enemigos que se acercan y despierta justo antes de poder avisarle a la gente y cumplir su misión. Y cuando despierta, es la última vez que sueña con esa vida. Ya nunca más vuelve a poder soñar con eso. Entonces ahí se termina como que ese punto, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que es muy difícil salir de ese quiebre existencial porque no hay realmente nada que te asegure esas cosas, ¿no? Entonces, pues yo también he experimentado con muchas de drogas y así, con más de las que me gustaría admitir. Y en alguna ocasión, en un viaje de DMT me pasó algo curioso porque yo ya estaba entrando al viaje y Jessica entró al cuarto y el ruido de que entrara al cuarto como que fue algo tan potente en mi viaje que me bajó a la realidad otra vez. Y yo estuve como una hora más sintiéndome muy drogado, pero sin poder realmente acceder a ningún tipo de viaje porque yo ya estaba aquí, no podía moverme de ningún plano. Y me seguía sintiendo como con los efectos y así, pero en realidad no estaba alucinando, solamente estaba drogado y ya.
a mí me pasó algo parecido igual con el DMT y todo iba, o sea, todo estaba perfectamente como debía, pero yo sé, yo estaba con unos amigos y les estaba contando así como lo que estaba viendo y todo y me dijeron, no, yo creo que estás exagerando. Entonces uno me agarró y me hizo así, ya, y como que me empujó, entonces cuando yo lo volteé a ver, pues todo el cuarto yo sentía como que estaba así como infinito y de repente sentí como que se empezaba a desarmar, como a caer, ta, ta, ta. Y le dije, no, ¿qué hiciste? Y sonreía y todo se ponía como con luz. Y ponía mi cara de enojado y todo como que se derribaba. Y decía, todo esto se basa de acuerdo a cómo me sienta. Y sonreía y me enojaba. Y sonreía y me enojaba y todo se armaba y se desarmaba. Se abría y se hacía chiquito, sí. Y Pero a mí me yo duró creo muy que Me, poco. como me que imagino a Alan así como, Mm, mm. Pues así estaba. yo creo que lo más feo de esa situación, o sea, y de en general de lo de las drogas, es este sentido como prohibitivo y de la ilegalidad, porque esa vez que fue lo del DMT, también como que a mí lo que más me asustó de la situación es que pues yo no sabía cuánto era una dosis regular ni cuánto tendría que estar consumiendo, lo hice solo, nunca antes había consumido y alguien me regaló lo que después me enteré que eran varias dosis. Entonces, yo pues lo consumía así como así, ¿no? Entonces, yo siento que si hubiera la posibilidad de un acompañamiento pertinente en torno a esas situaciones y que la gente no se pusiera en riesgo, pues podrían consumir de una forma segura y tener acceso si quisieran hacerlo, ¿no? O sea, al final yo lo veo desde la perspectiva que tiene el aborto, de que pues es tu cuerpo y tú tienes una decisión sobre él. Y en ese sentido, llamar crímenes a la salud, consumir tal o cual sustancia, pues se me hace pues hipócrita, ¿no? Al menos en un estado en el que sí tiene aborto legal y seguro. No sé si quieran decir algo más. yo creo que Pues o sea, entonces, como seguir debatiendo como esto ya será como un tema específico de Yo las quería drogas. aportar dos cosas antes de terminar. Con lo que estaba diciendo Mauricio, como de esa necesidad, bueno, yo les decía, ¿no? A mí me parece súper curioso, pues lo que han dicho las personas de cómo se sienten, en qué los ha ayudado en su vida y X, ¿no? Y entonces, cómo existe una necesidad en el ser humano como de, de buscar más posibilidades, ¿no? De lo que vive cotidianamente. Entonces, por un lado, eso en tanto a la cuestión de las drogas, ¿no? Y por otro, me quedé pensando igual mucho en lo que tiene que ver con el cerebro, que uno pueda ver o asimilar cosas de la realidad. eh, Porque, o sea, en las cuestiones químicas del cuerpo, ¿no? Cómo salir a correr, pues te produce endorfinas y ya vas a estar más feliz y ya todo va a ser como en un estado de felicidad, ¿no? O al estar deprimido, pues todo te va a parecer caótico, todo te va a parecer malo, no sé, y te vas a sentir así y es como tú te vas a sentir, ¿no? O sea, no es algo que te estás inventando, o sea, es tu realidad, es lo que te está pasando a ti, ¿no? O también en cuanto a las enfermedades, ¿no? Como eh, el otro día en clase el profesor estaba hablando de una enfermedad que se llama agnosia visual, que lo que leí, bueno, lo que busqué en internet es que no tiene que ver nada, ningún problema con los ojos, sino con cómo tu cerebro interpreta lo que está viendo, ¿no? Y entonces las personas que tienen ese padecimiento son incapaces de reconocer lo que ven, aunque lo estén viendo, porque hay un problema en su cerebro que no, o sea, no se ven el celular, pero no lo reconocen, lo interpretan, lo pueden interpretar de otra forma, ¿no? Entonces, ¿cómo nuestra realidad es tan susceptible a cambios como lo que decía, cambios químicos en el cuerpo o en nuestro cerebro y que pues ya pasan por otro lado, ¿no? También, por ejemplo, también me quedé pensando como en el autismo, como igual estos cambios, pues las personas que tienen
como que viven con autismo, pues son más sensibles a los sonidos, a la luz, o así, ¿no? Entonces, ¿cómo eso te puede modificar la realidad? Y ya. Yo me quedo con que si ustedes creen que están viendo el mundo muy gris y en verdad le dicen a la gente que como que ven el mundo muy gris, quizás sea una buena idea buscar terapia porque es un síntoma de depresión el que la saturación de los colores baje en lo que estás viendo en tu realidad. Y es muy notable porque normalmente no nos damos cuenta, porque no lo hablamos con otras personas y no sabemos cómo debería verse el mundo. Te acostumbras. Sí, te acostumbras. Al final es la única perspectiva que tienes del mundo. Tus ojos, tus oídos, tu piel. Y todo eso puede engañarte. Y puedes hacer que te engañe a voluntad. Entonces, quizás deberíamos quedarnos pensando en otros engaños en los que estamos viviendo actualmente y, y comentar en el cuadrito qué piensan ustedes. Los vemos la próxima semana, donde van a tener algunas noticias nuevas sobre el rumbo de la guajolota, porque al parecer ya va a entrar mucho más contenido aquí. Que estén muy bien. Dios. Hasta luego. Dios, Hasta Dios, luego. Dios. Dios. Hay que acabar.